Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias primero que nada por la invitación por parte de la sociedad a presentar este tema en la sesión de hoy. Y bueno, les los invito a que me vayan acompañando en esta presentación que les voy a compartir sobre el abordaje de las fracturas vertebrales por osteoporosis. Bueno, entonces, pues primero que nada sabemos que las fracturas vertebrales son un problema importante porque afectan la función física de forma muy variable y esto va a depender del número de vértebras fracturadas, de la gravedad de cada una de las fracturas, es decir, el grado de aplastamiento, el grado de acuñamiento, la cronicidad de las fracturas. No es lo mismo hablar de pacientes que han tenido una fractura, que tienen una fractura aguda o pacientes en quienes detectamos estas fracturas como un hallazgo en los estudios de imagen. Por supuesto, el nivel de dolor, la posible afectación neurológica que puede ser secundaria o darse secundaria a este tipo de afectaciones estructurales. Y también cobran mucha importancia cuando entendemos que alrededor del 70% de los pacientes que cursan con esas fracturas cursan de forma sintomática, es decir, si tenemos 30% aproximadamente de los casos en los que tienen dolor y por lo tanto acuden a algún tipo de atención médica, entonces detectamos las fracturas en un cuadro, decimos fracturas vertebrales clínicas, es decir, cuando tienen algún tipo de cuadro clínico doloroso que los lleva a buscar atención médica en ese momento, pero la mayor parte de los casos nos enteramos de las fracturas ya como un hallazgo tiempo después, debido a que en su momento no causaron dolor o fue un dolor pasajero. Y la otra de las razones importantes es cuando hay una pérdida de estatura notoria y cuando hay un aumento de la cifosis dorsal, que esto nos debe hacer sospechar una posible fractura vertebral. Bueno, los pacientes claramente requieren apoyo para mejorar su movilidad y capacidad para realizar las actividades de la vida diaria. Y bueno, esto va a ir muy de la mano con toda la alteración estructural del tronco de forma completa y bueno, los va a obligar en algunos casos a requerir apoyo y desde una rehabilitación a corto plazo hasta requerir un centro de atención especializada que lleve, voy a decir, de algún modo una atención integral. ¿Por qué nos importan las fracturas vertebrales? O nos deben importar de forma, voy a decir, consistente en pacientes adultos mayores y en pacientes que tienen riesgo de fracturas. Porque si les explico un poco esta gráfica. Estos pasteles, estas gráficas de pasteles muestran por edades, vamos a ir a, estas son, voy a decir, la suma de todas las edades, pero desde los 55 años por estos grupos etarios hasta los 90. Veamos cómo en color oscuro está la proporción de pacientes, en este caso son mujeres entre 55 y 90 años, suecas, que se identifican con una fractura por fragilidad. Y esta es la proporción de pacientes que tuvieron una fractura previa, es decir, de todas estas pacientes que acudieron a una atención médica por fractura vertebral, todas las fracturas vertebrales en este caso están en gris. Esta proporción de pacientes, 10% a los 55 59 años, tienen un antecedente de fractura. Y lo mismo en edades más grandes, pues el antecedente de fractura obviamente pues va incrementando. Y aquí en colores se muestra cuando la fractura índice, es decir, la fractura previa, la fractura que puedo decir la que fue la inicial, fue la fractura de cadera. Aquí tenemos en morado fractura de cadera, en naranja fracturas vertebrales como fractura índice y en verde todas las demás que no son ni las de cadera ni las de vértebra, es decir, estamos hablando de fracturas de hombro proximal y fracturas de radio distal, dado que son las otras fracturas que se consideran por osteoporosis y, bueno, los otros sitios de fractura. Y vean cómo, obviamente, a mayor edad, tanto para cadera como para fracturas vertebrales, como para sitios no cadera ni vértebra, a mayor edad, pues van teniendo, es más fácil que haya un antecedente de una fractura previa. Pero aquí la parte bien interesante es que a mayor edad, las fracturas de los pacientes que tenían fractura de cadera, 44% contaban con un antecedente de una fractura previa, una fractura por fragilidad. Y en los pacientes que tenían fracturas vertebrales, el 46%. Es decir, los pacientes,
los pacientes que tienen una fractura en algún momento de su vida, que sería la fractura inicial, tienen un riesgo muy alto de tener otras fracturas por fragilidad, pero sobre todo cuando estas fracturas son de cadera o de vértebra. El riesgo de que tengan una fractura subsecuente, vamos a decir, es decir, que tengan otra, que se vuelvan a fracturar por una osteoporosis, es mucho mayor en estos dos sitios. Y esto nos obliga a considerar que entonces si estamos frente a un paciente en una edad, evidentemente entre más temprano mejor, pero si estamos en estos grupos etarios entre 55 y 70 años de edad, pues tenemos que considerar que el riesgo que tienen estos pacientes de tener fracturas en un futuro es muy elevado y nos obliga entonces a considerar las medidas de tratamiento, las medidas terapéuticas para poder abarcar no nada más el cuadro actual, sino también medidas para prevenir fracturas subsecuentes en un futuro. Bueno, los objetivos de la rehabilitación en el paciente con osteoporosis, sean pacientes con o sin fracturas por fragilidad, podemos a grandes rasgos englobarlos en esto que es desde el punto de vista de rehabilitación y sobre todo desde el punto de vista biomecánico, tanto para el caso actual como para prevenir fracturas, es incrementar la fuerza muscular, mejorar el balance y la coordinación, evidentemente encaminado a disminuir el riesgo de caídas, disminuir la sarcopenia, por lo tanto hay que detectar en esos pacientes cuando hay una sarcopenia y disminuir el riesgo de fracturas y de caídas. Y evidentemente, si tenemos un paciente que ya tuvo una fractura por fragilidad, pues evidentemente esto es indicación de iniciar un tratamiento específico para osteoporosis como una enfermedad para prevenir otras fracturas. Pero ojo, esto independientemente de que el paciente tenga osteoporosis densitométrica o no. Es decir, el hecho de que un paciente cuente con una fractura por fragilidad obliga a iniciar, es uno de los criterios para inicio de tratamiento farmacológico, sin necesidad de contar con una densitometría ósea. Entonces, en el paciente con fracturas vertebrales, podemos dividir el tratamiento en distintas fases. Lo primero es considerar que la fractura vertebral puede requerir un tratamiento conservador o quirúrgico según la gravedad de la afección y según la cronicidad. Es decir, en un cuadro agudo es más fácil que se obtengan, entre más pronto se realice la operación, la cirugía, existe mayor posibilidad de éxito del control de dolor y de disminuir el riesgo de una progresión de una cifosis dorsal o de una hipercifosis. Sin embargo, bueno, vamos a considerar entonces estas tres fases que les comentaba como la fase aguda, que son las primeras 4 semanas de la fractura, posaguda o subaguda, que es de las 4 a 12, entre 8 y 12 semanas, según la literatura que consultemos, y la fase de rehabilitación que viene después de estas 8 o 12 semanas de tratamiento. En estas primeras dos fases, aguda y subaguda, los objetivos principales son controlar el dolor, mantener la estabilidad de la fractura. Esto puede requerir un tratamiento con uso de ortesis, que más adelante vamos a comentar un poco al respecto. Controlar la función respiratoria de forma importante, evitar el reposo en cama y mantener al paciente lo más móvil posible. Esto pues obviamente considerando el riesgo tan alto que hay de pérdida de masa ósea. Bien, esto que les presento aquí es un artículo que, bueno, presenta una revisión sistemática que habla del efecto de la calcitonina para el tratamiento del dolor agudo asociado a fracturas vertebrales por compresión. Es decir, la calcitonina se empezó a utilizar hace ya pues, más de 2 décadas porque se empezó a observar que incrementaba la densidad mineral ósea. Sin embargo, con el tiempo se fue viendo que realmente no disminuía el riesgo de fracturas y que incluso en los casos en los que, bueno, en los ensayos clínicos que reportaron una disminución o un incremento en la densidad mineral ósea, no era el efecto mayor que el uso de bifosfonatos. Y bueno, hoy en día, además de bifosfonatos, sabemos que tenemos otro tipo de medicamentos antirresortivos como anticuerpos monoclonales o incluso osteoformadores, que son los que se prefieren en el caso de fracturas vertebrales. Entonces es importante aquí que sepamos que después de esto, lo que se fue identificando y
que hoy en día hay evidencia, aunque todavía realmente se ha mantenido controversial a lo largo de casi 2 décadas, es que el efecto de la calcitonina tiene un beneficio específicamente para el control del dolor, ya no tanto en realidad para el incremento de la densidad mineral ósea o para disminuir el riesgo de fracturas futuras en estos pacientes, porque existen otras medidas que son mejores, pero sí ha tenido una evidencia para controlar el dolor en esos pacientes que tienen las fracturas, como lo podemos ver en esta revisión sistemática, que es reciente, voy a decir, reciente, digamos, es del 2020, pero observen cómo se ha estudiado la calcitonina de salmón desde hace muchísimas décadas, pero en los últimos años se empezó a estudiar también el uso de calcitonina de anguila. Y sí que lo que se ha mantenido de algún modo es que, pues podemos ver aquí, que la calcitonina de salmón, ya sea vía intramuscular o vía intranasal o nasal, tiene un efecto positivo para el control del dolor en pacientes que tienen fracturas vertebrales y que el dolor está causado precisamente por esta compresión. Esto son estudios, voy a decir, de alta calidad que respaldan la eficacia. En México no tenemos ninguno de estos tipos de calcitonina, pero bueno, que sepan que se ha mantenido consistente este efecto. Entonces, bueno, pues esto sería en realidad únicamente útil en la fase aguda y subaguda. En las fases de rehabilitación, los objetivos están encaminados a estabilizar la columna toracolumbar desde el punto de vista neuromuscular, ejercicios de rango de movimiento para mantener de algún modo la fuerza o evitar más que nada la atrofia o la hipotrofia de la musculatura de extremidades superiores e inferiores, y el uso de ortesis. Aquí es importante considerar que las ortesis se recomiendan en las primeras 12 semanas. Entre 8 y 12 semanas es lo que normalmente se recomienda con base en ensayos clínicos, y que se pueden utilizar ya sea una ortesis toracolumbosacra, como algunas de las que podemos ver aquí, la Taylor, Jewett, Cash, etcétera, Boston. La WKO, que por sus siglas en inglés, que en realidad es Weighted Kyphoortosis, que significa que es una ortesis que lleva un peso, ahorita la vamos a ver más adelante, un peso a nivel de la columna dorsal baja, a nivel de T10, y bueno, esto se basa en el soporte de un entrenamiento postural. La ortesis Spinomed, que se basa en una teoría de biofeedback, y la ortesis Osteomed, que se basa en la teoría de la compuerta del dolor, que ya nosotros en rehabilitación conocemos bastante bien. En las primeras 8 semanas se recomienda, de forma muy bien dirigida, evitar todos los ejercicios de fortalecimiento de resistencia de toda la musculatura antigravitatoria, y se pueden iniciar ejercicios de relajación, de respiración y de amplitud de movimiento para evitar la rigidez articular. Es bien importante hacer un énfasis en evitar el reposo en cama, evitar la inmovilización del resto de las extremidades. Y bueno, para iniciar el programa de rehabilitación, en la fase de rehabilitación, se recomienda evaluar una mejoría radiológica, sobre todo encaminada a evaluar que no esté habiendo un compromiso de los forámenes o del conducto medular secundario a esta fractura, que a veces puede conllevar algún desplazamiento, alguna listesis, o que haya fragmentos óseos que se hayan desplazado hacia alguno de estos sitios. Y definitivamente, pues sí, el ejercicio tiene que estar bien dirigido hacia controlar el dolor después de que se haga esta evaluación. Bueno, el ejercicio en osteoporosis debe formar parte del programa de rehabilitación, tanto en la prevención de osteoporosis como en el manejo o en el tratamiento de la osteoporosis. Tiene que incluir un fortalecimiento muscular. Obviamente son programas centrados en regiones específicas del esqueleto donde se esperan pues fracturas con mayor frecuencia, como ya comenté, ¿no? Y a saber, pues la columna vertebral, la cadera y la muñeca, que son los sitios típicos o los más frecuentes de fracturas por fragilidad. Y el fortalecimiento específico también extensores dorsales, con este objetivo de cuidar la postura y evitar una hipercifosis progresiva que generaría una sobrecarga en el cuerpo anterior o en la columna anterior de los cuerpos vertebrales, si hablamos de las columnas de Dennis, de la columna vertebral, ¿verdad?
y que esto favorecería un acuñamiento a largo plazo, ¿no? Desde el punto de vista biomecánico, tenemos que fortalecer los extensores dorsales. Por supuesto, reentrenamiento postural, por esto mismo que comento, ejercicios de equilibrio y propioceptivos para disminuir el riesgo de caídas y fracturas secundarias, los ejercicios de carga de peso, con un impacto en el hueso más alto que durante las actividades cotidianas normales o habituales, y combinado, por supuesto, con flexibilidad y con un entrenamiento dirigido a las actividades de la vida diaria para mejorar las capacidades funcionales mismas que se tendrán que medir de forma individualizada en cada uno de estos pacientes. Entonces, bueno, pues aquí hay una serie de ejercicios que se pueden hacer. Recordemos que estos tienen que estar individualizados. Aquí hay una paciente que está en bipedestación haciendo ejercicios de equilibrio, pero realmente si es un paciente que está sentado, pues tenemos que hacer ejercicios dirigidos a un paciente que se pueda mantener en la postura adecuada para ejercitarse. Tenemos entonces eh, distintas propuestas de ejercicios, particularmente ejercicios propioceptivos. Estos que les presento aquí son parte de un programa mucho más amplio que se llama ROPE, pero los ejercicios de SPEED son ejercicios propioceptivos de extensión dinámica que han demostrado reducir de forma significativa el riesgo de caídas y el dolor lumbar, esto ya desde hace más de 2 décadas, y que forman parte de este programa que les comentaba, que es un programa de rehabilitación que involucra los ejercicios de SPEED junto con fisioterapia analgésica, junto con educación encaminada a conciencia de postura, educación a pacientes sobre higiene de columna, sobre conciencia postural y aplicación también de ortesis, que son las ortesis con peso, que ahorita les voy a presentar, que son estas de aquí. Estas ortesis en particular, que fueron descritas por la doctora Sinaki en la Clínica Mayo, desarrolladas, pues bueno, en realidad con el tiempo se han hecho diferentes dispositivos, pero que básicamente la base de esta ortesis es que lleva una serie de pesos, no sé si alcanzan a ver aquí, pero bueno, aquí adentro hay unos tubitos con peso que se pueden ir progresando, de modo que tenemos el eje o el punto del centro de este peso debe a nivel de T10 y a partir de ahí se van sumando los pesos. La paciente o el paciente debe utilizar esta ortesis que únicamente tiene estos tirantes con el peso dorsal bajo y lo tiene que utilizar todo el tiempo. El uso es diario. Evidentemente, pues esto, al igual que muchas de las ortesis, a largo plazo, pues el apego a estas ortesis puede ser difícil, pero incluso muchas veces, voy a decir en mi experiencia personal, hay pacientes que después no lo dejan, o sea, justo utilizan esta ortesis con peso y no, al final se sienten siempre mucho más cómodas sintiendo que hay algún estímulo de que les ayuda a mantener la conciencia postural y también que evidentemente pues se pueden imaginar que una paciente con una hipercifosis de esta magnitud, como lo pueden ver aquí, tiene el centro de gravedad anteriorizado, de modo que tener peso hacia atrás ayuda a reducir o a posteriorizar el centro de gravedad y muchas veces esto es lo que les permite sentirse con una mejoría en el equilibrio. Existen muchos programas que se han descrito como multicomponentes, es decir, que involucran varias áreas. Aquí les presento algunos simplemente para que los puedan consultar, que se han venido publicando en distintos tipos de pacientes, en distintos grupos de edades o pacientes con condiciones clínicas diferentes y que, bueno, cualquiera que podamos utilizar, siempre es importante conocerlo a fondo y saber para qué grupos específicos de pacientes con fracturas o pacientes con riesgo de fractura tienen evidencia científica. Bueno, siempre estos programas multicomponente podrán ser muy amplios y podrán incluir muchos tipos de formas, muchos tipos de ejercicios diferentes. Aquí hay un ejemplo de Tai Chi, algunas posturas de yoga, ejercicios en silla, ejercicios de bipedestación, ejercicios con resistencia progresiva, etcétera. Esos que son los de rope. ¿No? En posiciones en prono, pero obviamente siempre se van a tener que individualizar. Hay muchos pacientes que no se pueden posicionar en prono, hay pacientes que no pueden mantenerse en bipedestación, eso siempre tiene que estar individualizado, aunque existan programas que planteen lineamientos, pero la prescripción se tiene que individualizar siempre. Y es muy importante atender estas recomendaciones de evitar posturas y movimientos, particularmente en quienes tienen un riesgo alto de una fractura vertebral o en quienes ya tienen una fractura vertebral, es decir, evitar
posturas con flexión excesiva de tronco, como lo podemos ver aquí en esta otra imagen, evitar extensiones forzadas como en esto. Aquí hay una postura en yoga que se llama cobra, que es en prono con una hiperextensión de columna, que es un poco similar a los ejercicios que se realizan en Mackenzie, que ustedes ya conocen bien, que también se deben evitar. Evitar torsiones y evitar fortalecimiento abdominales con excesiva carga, que para un paciente con fractura vertebral o adulto mayor, esto puede ser excesivo o este tipo de fracturas. Entonces, digo, de ejercicios abdominales. Entonces, eso es importante evitarlo. Esto que les presento aquí es una revisión sistemática publicada en este año por Cochrane, que bueno, obviamente evaluaron aquí los ejercicios encaminados a pacientes con fracturas vertebrales por osteoporosis. Y bueno, aunque los ensayos individuales han informado beneficios para algunos resultados, como el dolor o como calidad de vida específicos en este tipo de fracturas, los hallazgos no representan mejorías clínicamente significativas y deben interpretarse con cautela, dada la evidencia de muy baja calidad debido a los hallazgos inconsistentes, y ustedes saben, a algo que pasa mucho en las revisiones sistemáticas, mucho en Cochrane, que es la alta heterogeneidad entre los ensayos clínicos. Entonces, esto pues obviamente genera limitaciones en el estudio y pues estimaciones realmente muy imprecisas, ¿no? Entonces, esto en esta revisión encontraron que con el ejercicio había una mejoría en la prueba de Time Up and Go de 1 segundo en pacientes con fracturas vertebrales, que bueno, es una mejoría que no tenía una traducción clínica, es decir, no tenía una significancia, una mejoría clínicamente significativa. Eh, y bueno, el pequeño número de ensayos y la variabilidad que yo les comentaba, la heterogeneidad, pues también pues, nos obliga a considerar que está limitada la capacidad de establecer conclusiones. Y pues bueno, además agregan ellos que la evidencia sobre el ejercicio post-fractura vertebral en hombres realmente es escasa. ¿Qué impacto tiene la rehabilitación en los pacientes con osteoporosis? Recordemos que osteoporosis no necesariamente significa fractura. Entonces hay que considerar primero pacientes que ya tuvieron fractura, qué tipo de tratamiento vamos a hacer. Evidentemente un tratamiento ortopédico y una rehabilitación posoperatoria cuando estemos hablando de una cirugía. Y sobre todo una rehabilitación encaminada a disminuir el riesgo de una segunda fractura. Y cuando tenemos un paciente que tiene un riesgo de fractura sin tener la fractura en sí, pues nos vamos a ir directamente a el tratamiento farmacológico, que es decir, estamos hablando de un medicamento osteoespecífico, es decir, para disminuir el riesgo, medicamentos que han demostrado una disminución en el riesgo de fracturas subsecuentes, y el tratamiento no farmacológico. Entonces, estos dos tratamientos van a estar dentro del paciente que ya se fracturó y dentro del paciente que no se ha fracturado. El área no farmacológica involucra atención, estilo de vida, es decir, modificar los factores de riesgo que sean modificables. Obviamente, la indicación de suplementos, particularmente en calcio y de vitamina D, todas las medidas para disminuir el riesgo de caídas, modificar factores de riesgo de caídas específicamente y un ejercicio terapéutico encaminado a disminuir el riesgo de caídas, además de un ejercicio encaminado a incrementar la fuerza muscular y disminuir el riesgo, y bueno, mejorar la propiocepción y todos los objetivos que ya hemos presentado anteriormente. Entonces, aquí podemos hablar un poco del proceso de recuperación dividido en 4 etapas, encaminado a abordar de forma integral las áreas a tratar. Si estamos hablando de un paciente con fractura vertebral, estamos hablando de un paciente que tiene osteoporosis, entonces hay que darle tratamiento a la patología, tanto el tratamiento farmacológico como el no farmacológico. Considerar que muchas veces estos pacientes tienen sarcopenia, evidentemente a mayor edad, pues mayor riesgo de sarcopenia, de modo que tenemos que evaluar esta condición y en caso de que la tenga, pues también dar un tratamiento integral. Considerar las condiciones crónicas, controlar patologías que estén desbalanceadas o que estén descontroladas y evitar complicaciones.
Tratar el déficit en sí, que sería en este caso la fractura vertebral o la fractura de cadera o de radio, si estamos hablando de otras fracturas. Evidentemente, esta plática está dirigida a fractura vertebral. Bueno, en este caso, pues considerar si es un paciente que requiere un tratamiento conservador o si se beneficiaría de un tratamiento quirúrgico. Considerar evidentemente ortesis, control del dolor y las medidas de rehabilitación que ya comenté. Disminuir las limitaciones funcionales desde el punto de vista neuromuscular, desde el punto de vista cognitivo y desde el punto de vista afectivo. Y, por supuesto, minimizar la discapacidad, considerando actividades básicas e instrumentales de la vida diaria y, por supuesto, las restricciones sociales que tenga el paciente para poder reincorporarlo. Voy a presentarles un caso clínico que es muy interesante. Que bueno, además habla de una paciente que justo no tuvo una atención multidisciplinaria, ahorita vamos a ver por qué. Se trata de una paciente que atendimos en el servicio. Bueno, inicialmente la paciente llegó al servicio de ortopedia de 71 años de edad en diciembre del 2019 y ella llega por un dolor dorsolumbar que tenía ya 6 meses con este dolor. Refiere un antecedente de una fractura de radio distal izquierdo después de una caída de su propia altura 6 meses antes, con una contusión directa en el antebrazo izquierdo y en la región dorsolumbar. Fue atendida en urgencias donde recibió un tratamiento conservador porque le detectaron esta fractura, la inmovilizaron durante 6 semanas, tuvo una evolución favorable, la paciente no se hospitalizó y, perdón, y evolucionó con un dolor dorsolumbar que ahora, al momento de la consulta, ya en diciembre, tenía un dolor que era un dolor persistente en región dorsolumbar de intensidad 6 o 7 de 10, que iba incrementando a lo largo del día, predominantemente en la tarde, limitaba la marcha y la bipedestación prolongadas y disminuía parcialmente con reposo y con el uso de tapentadol, que se lo indicaron desde en un inicio cuando presentó la fractura radiodistal. Frecuentemente interrumpía el sueño y este dolor, bueno, se agregaba a una pérdida de estatura que no sabía de cuánto, no cuantificada, y bueno, negaba banderas rojas y amarillas. En los estudios radiográficos realizan de columna cervical, de columna dorsal, y veamos que además de la hipercifosis, podemos observar aquí ya acuñamientos vertebrales, más de uno, ahorita vamos a ver un poco más, que en la medición del porcentaje de pérdida de altura de la pared anterior encontramos que el acuñamiento en T4 es del 60%, T5 está conservada, T6 del 79% y T7 con un acuñamiento del 38%, y que esto nos generaba una cifosis torácica con un ángulo de Cobb de 49 grados. Entonces, si llevamos estas tres fracturas a la clasificación de Jenant, estamos hablando de una clasificación que identifica fracturas por acuñamiento o cuneiforme, como viene acá, que pueden ser leve, moderada o severa según el porcentaje de fractura de pérdida de altura. Fracturas de tipo bicóncavas, que también pueden ser leves, moderadas o severas, y fracturas por aplastamiento, que también pueden ser leves, moderadas o severas. Y pues es importante aquí considerar que los distintos grados de fracturas nos pueden condicionar un pronóstico muy distinto. Entonces, bueno, y aquí tenemos además la radiografía de columna lumbar, apilateral, donde no encontraron más que, digamos, cambios degenerativos. También a nivel de fractura de pelvis no encontraron ninguna fractura, que pues no es raro después que se encuentren en cadera fracturas que van después con el tiempo limitando la marcha, pero que no se diagnosticaron en la fractura, ¿no? Eso no es raro en ciertos pacientes. Evidentemente, esta paciente era una paciente que previo a esta caída, pues una paciente independiente, funcional. Y bueno, refieren los antecedentes familiares, 2 hermanos con diabetes, un padre finado por un infarto al miocardio. En los años personales patológicos, ella refiere que le diagnostican osteoporosis en el 2015, o sea, 4 años antes, que estuvo solamente 2 años en un tratamiento con calcio no especificado y nada más, que no recibió ningún otro tipo de tratamiento. Eso es lo que comenta la paciente y bueno, niega crónico-degenerativas, alérgicas, niega otras fracturas más que la de radio distal 6 meses antes, niega otras cirugías, o sea, por lo general sana. Y en los no patológicos, bueno, ella refiere
una escolaridad hasta cuarto de primaria, ser residente de Ciudad de México, viuda, ama de casa, únicamente realiza actividades de cocina, vive con 4 hijos y 4 nietos, quienes hacen el resto de las actividades de la casa, y en cuanto a las actividades de la vida diaria, pues refiere requerir ayuda con baño y vestido debido al dolor dorsolumbar. Con dependencia económica de los hijos. En los antecedentes ginecobstétricos refiere una menopausia a los 49 años, sin complicaciones, sin requerir sin tomar, sin requerir, sin recibir indicación de terapia de reemplazo hormonal. Nada más como relevante. En la exploración física solamente va a leer en azul lo que les marqué aquí como relevante para no tomarnos tiempo de más, pero bueno, tiene un IMC de 24.5 y se encuentra como datos positivos que en la marcha tiene sus fases deficientes con predominio de pie sobre lo plano y un impulso eficiente, realiza pasos cortos con cadencia disminuida y bueno, no se realiza la evaluación del apoyo monopodálico precisamente por las alteraciones que se observan en la marcha. En la postura se encuentra un aumento de la cifosis dorsal, tiene un cuello en anteproyección con una hiperextensión, anteproyección también de hombros. En el equilibrio solo logra el apoyo monopodálico por 2 segundos de cada uno de los lados. Y en la columna, en la palpación se encuentra un dolor leve, referido como 3 de 10, sobre apófisis espinosa CT6 a T7, nada más, un dolor leve axial. Y se palpan en esos mismos niveles contracturas musculares dolorosas en paravertebrales bilateral. Resto en cuello sin limitación importante, una discreta limitación, pero no dolorosa, y los arcos de columna dorsolumbar pues realmente no se evalúan por el dolor referido. En la evaluación de las 4 extremidades, pues aquí lo importante es que la fuerza, sensibilidad y reflejos estaban conservados tanto para raíces C5 a T1 como lo correspondiente a miembros pélvicos, también para fuerza, sensibilidad y reflejos. No se encuentran reflejos patológicos y no hay datos de neurotensión. Y en la aplicación de estas escalas que realizamos habitualmente en los pacientes en el servicio de columna, bueno, se encuentra un Roland Morris de 20 puntos, de un 24, un Oswestry 60% y un Neck Disability Index, que son para evaluar el dolor cervical, de 30%. Y bueno, podemos ver aquí cómo estos son los estudio de tomografía que realizan en el servicio de cirugía de columna para hacer una evaluación de las condiciones de la hipercifosis que vemos acá en esta imagen, causada por las 3 vértebras, porque ellos empiezan a evaluar la consideración quirúrgica. Bien. También, bueno, se hace aquí una reconstrucción, se evalúan también los cortes axiales y, bueno, esto no me voy a detener a explicarlo, pero básicamente el enfoque aquí importante es que ellos lo realizan para hacer una evaluación de la cirugía y una resonancia magnética. Aquí tenemos imágenes en una secuencia de T2 en estos cortes sagitales y podemos observar cómo tenemos estas 3 vértebras fracturadas y que ya empiezan a generar un compromiso a nivel del canal en 2 sitios. Aquí tenemos una secuencia en T1 y aquí tenemos T2 con saturación grasa, donde podemos observar con un poquito de mayor claridad cómo empieza ya a haber un contacto del saco dural en 2 sitios, en T4 y en T7. De modo que, bueno, con estas imágenes deciden el servicio de cirugía de columna hacer una vertebroplastía a nivel T4 y T7 que se realiza ya el día 18 de diciembre tras la valoración preoperatoria y se le realizan una indicación de un corset tipo Taylor post fractura. Se envía, bueno, rehabilitación hace una valoración durante la hospitalización de la paciente y en el posoperatorio inmediato realiza una enseñanza de higiene de columna y ejercicios para corrección postural y reeducación de la marcha antes del egreso hospitalario para que la paciente empiece con algunas de estas ejercicios en casa y el uso del corset tipo Taylor. Sin embargo, pues vean la fecha, estamos hablando de diciembre del 2019 y pues llega la pandemia en marzo del 2020. De modo que la paciente durante todo el 2020, a partir de la pandemia, suspende el seguimiento médico por confinamiento, utiliza el corset de Jewett, no adquirió el Taylor porque no lo consiguió y pues ahí le recomendaron en la tienda que se pusiera el corset de Jewett, mismo que también está indicado para fracturas vertebrales y pues no tiene el seguimiento de rehabilitación ni recibe una atención para el tratamiento de la osteoporosis.
servicios, ambos servicios a los que fue referida la paciente, pero pues bueno, con la pandemia todo esto se detuvo. Y estas son las imágenes postquirúrgicas donde vemos eh, bueno, se ve el cemento a nivel de T4 y T7 y podemos ver aquí además que hay una fuga, que fue aquí un incidente que no es raro que suceda, que es la fuga de cemento a nivel cefálico por detrás de T4. Vean este pedacito de acá, o sea, aquí estamos en T4 y T7 y esta fuga que no es raro que sucedan. Bueno, pues se considera evidentemente un incidente. Vean cómo estamos. El cuerpo vertebral va de aquí a acá. En T7 sí se queda dentro de los límites anterior y posterior del cuerpo vertebral, pero en T4 pues sí hay una fuga del cemento. Y bueno, ¿qué pasa? La paciente regresa en 2021 y en el servicio de medicina, bueno, en el área de medicina y rehabilitación, en el servicio de rehabilitación de columna y clínica de osteoporosis, se atiende y entonces refiriendo a la paciente un dolor opresivo dorsal que continuaba, imagínense, pues casi 2 años después, de una intensidad 6 de 10, que era diario, se presenta con la bipedestación o la sestación prolongadas y que disminuye al reposo con la aplicación de calor local y con ingesta de tramadol, que estaba por razón necesaria, pero la paciente lo estaba requiriendo una vez por semana aproximadamente, bueno, en promedio. Refiere utilizar una faja lumbosacra con varillas posteriores únicamente en caso de traslados. Esto refiere que ella pues lo hizo por iniciativa propia. El cambio pues el de corset de Jewett, con el que se quedó al inicio de la pandemia, a actualmente, bueno, pues cambia la faja lumbosacra. Y también refiere que hace 2 semanas, o sea, 2 semanas antes de atenderla en rehabilitación, tuvo un sangrado de tubo digestivo, le hicieron una endoscopia y biopsia, los cuales resultaron normales, y pues refiere que le comentaron que fue secundario a estrés y al uso de AINES por el dolor persistente en todo este tiempo, y estaba ya en seguimiento por un médico gastroenterólogo quien hizo esta atención médica, y actualmente, bueno, estaba con medicamentos que no recordaba, pero dirigidos a protección gástrica. Refiere que en casa estuvo haciendo ejercicios diarios de movilización de cuello, de hombros y algunos ejercicios funcionales de bastón que por ahí alguien le recomendó. En el interrogatorio que realizamos a los pacientes con osteoporosis, dentro de las cosas importantes a considerar es preguntar el estado bucal. Ella refirió una dentulia total superior, que está pendiente la elaboración de una prótesis o una placa superior y que las piezas inferiores las conservaba todas. Eso también se interroga, qué tanta exposición solar hay. Obviamente todo esto encaminado a la evaluación de la salud ósea y refiere que, bueno, la exposición solar realmente no la llevaba a cabo y tenía una dieta regular en la ingesta de calcio y proteínas. Normalmente nosotros también hacemos un interrogatorio a grandes rasgos para darnos una idea más o menos de cuáles son las características de la dieta de la paciente y pues considerar realmente qué tanto calcio pudiera estar tomando. Ustedes pueden consultar una calculadora de la ingesta de calcio. No está hecha para la dieta mexicana, está hecha con base en una dieta en Inglaterra, pero en la página de la IOF, que es la International Osteoporosis Foundation o Fundación Internacional de Osteoporosis, pueden acceder a esta calculadora de calcio que incluso está en español y bueno, a veces es una herramienta que yo siempre les sugiero en la consulta. No es muy específico el resultado, pero nos puede dar un parámetro de las condiciones dietéticas en una consulta rápida, voy a decir de algún modo. Y bueno, en las actividades de la vida diaria, la paciente refiere ser independiente total y a nivel sensorial refiere que tenía acúfenos bilateral de predominio izquierdo desde hace un año. En la exploración física, bueno, en la marcha presenta sus fases aún deficientes, pero ya tenía una longitud de paso adecuada, la cadencia aún se mantenía disminuida, con un apoyo monopodálico deficiente y las variantes deficientes, postura sin cambios con respecto a la valoración del 2019, tenía aún dolor leve a la palpación axial de T6 a T9 y las mismas contracturas en paravertebrales en mismos sitios, bilateral, dolorosas, todos los arcos de movilidad limitados, toracolumbares, las extremidades pues sin cambios, sin datos de afectación neurológica, y en el mapa de dolor le pedimos que dibuje el área de dolor. Ella dibuja toda esta zona y marca en EVA esto que tenemos acá. Aquí es donde pone en la escala, en esta escala visual, en esta línea de dolor, que nos traduce 51 milímetros.
En Roland Morris estaba en 13 de 24 y en Oswestry estaba en 26,6%, o sea, todavía con mayor limitación funcional debido al dolor en columna. Y se hace una evaluación de riesgo, se evalúa el riesgo de fracturas y el riesgo de caídas. Y ahorita vamos a ver cómo. El riesgo de fracturas lo evaluamos en el servicio con base en esto que es el FRAX, que ustedes seguramente ya han escuchado mucho al respecto. Yo por lo menos siempre que hablo de osteoporosis presentamos el FRAX, es parte de una evaluación que nos permite establecer el perfil de un paciente en cuanto al riesgo de fractura a 10 años. Y bueno, en el caso de esta paciente que contábamos, ahorita vamos a ver, con la densitometría, cuando se puede incluir la densitometría, esto ayuda a tener una mayor precisión del resultado. El FRAX es una herramienta que predice riesgo de fractura a 10 años que involucra una serie de factores clínicos que hay que responder aquí. Esto lo pueden consultar en la página en línea, llenan esto, es gratuito y le pones calcular. Si tienes el dato de la densidad mineral ósea a nivel de cuello femoral, lo pones con base en el equipo en el cual se realizó la medición y me permite que el cálculo sea más preciso, pero si no tienes densitometría, aún así se puede utilizar el FRAC. Siempre es mejor con densitometría, evidentemente. Y bueno, aquí déjenme comentarles que esta traducción, una fractura, se dice que se traduce como que el riesgo de fractura osteoporótica mayor, esto es el riesgo de que tenga una fractura osteoporótica a 10 años, una fractura mayor que significa sitios de cadera, columna, húmero proximal y radio distal, es del 20% a 10 años y de una fractura de cadera de 8%. Esto se considera un riesgo elevado de volverse a fracturar. Esa es la densitometría ósea que no me voy a tener que explicar, pero que, bueno, sepan el dato que les enseñé en FRAX, se toma este dato para .506, esa es la densidad mineral ósea en gramos por sobre centímetro cuadrado que se utiliza en el FRAX. Y bueno, utilizamos Equipology, que es el que tenemos en el servicio, que es este equipo, para considerar la evaluación del FRAX. Obviamente se hizo también se hizo la densitometría, que insisto, no es necesaria en un paciente con fractura vertebral. Para inicio de tratamiento no se requiere, ni tampoco se requiere para establecer el diagnóstico de osteoporosis. Ya con los datos de esta paciente, ya sin la densitometría, ya sabemos que era una paciente con osteoporosis y que requería, tenía indicación de inicio de tratamiento. Pero, ¿para qué es útil entonces? Sirve para tener una medición basal que en un futuro podamos, si es que queremos comparar o evaluar en el tiempo qué cambios ha habido, sí que se puede hacer una comparación en un futuro, de modo que hay que tener una densitometría basal. Y bueno, en esta paciente, pues realizamos una evaluación de columna y también de radio, como lo podemos observar aquí. Y esta imagen que también se realiza con el densitómetro, que se llama evaluación de fracturas vertebrales, o de otro modo conocida también como morfometría vertebral, que permite en un barrido de un escáner con muy baja radiación, porque esto tiene mucho menos radiación que una radiografía, permite identificar si tenemos fracturas. En el caso de esta paciente, que ya teníamos estas imágenes del 2019, fue importante realizar esta evaluación de fracturas vertebrales, este escaneo lateral de la columna, para ver si había nuevas fracturas vertebrales, que claramente pudieron haberse presentado, dado pues, todo lo que hemos estado platicando el día de hoy, ¿no? Entonces, pues detectar que no hubieran fracturas nuevas. Y para la evaluación del riesgo de caídas, tenemos esta escala que aplicamos, que en realidad es un cuestionario inicial que se llama, bueno, mantenerse independiente, es la traducción en español, que se le pide al paciente que la llene en la sala de espera. Y se le dan las instrucciones de que responda sí o no a si se identifica con cada una de estas frases. Me caí el año pasado, me recomendó utilizar bastón o andadera para desplazarme y así, etcétera. Y bueno, la paciente respondió esto que ven aquí en azul. Observen cómo tenemos 3 en rojo. Estos se consideran las preguntas o frases clave. Y bueno, en este caso se suman los puntos, que es un resultado de 5 puntos. ¿Y esto de qué sirve o a qué se traduce? Bueno, pues se traduce para utilizar este algoritmo que se llama STEDY, que lo pueden consultar en esta página de los Centers for Disease Control de Estados Unidos, y que permite esto. Les explico el algoritmo rápidamente.
Con esta escala podemos tener o un puntaje por abajo de 4 y sin las preguntas claves, son las de rojo, lo cual nos hablaría de un riesgo bajo con estas recomendaciones de tratamiento, o tener un puntaje de 4 o más, o contesta sí en preguntas clave, que este fue el caso de nuestra paciente. De modo que lo que se hace aquí es, bueno, pues cuando tenemos este escenario, nos vemos obligados a evaluar marcha, fuerza y balance. Esto se puede evaluar con el Time Up and Go, que es el más recomendado, que evalúa estos tres desenlaces, estos tres conceptos, o como alternativa se puede hacer una evaluación de incorporarse de la silla 30 segundos, que es muy rápido hacer en el consultorio, o una prueba de balance en 4 etapas, que es muy veloz. Aquí pueden consultar específicamente cómo se realizan estas pruebas y cómo se traducen. Si encontramos que hay alteraciones de marcha, fuerza o balance, bueno, más bien, si consideramos que no, estamos hablando de un riesgo bajo. Si consideramos que sí, entonces vamos a considerar, si no tuvo caídas o tuvo caídas sin lesión, entonces estaríamos hablando de un riesgo moderado con estas sugerencias terapéuticas. Y si estamos hablando de que la paciente tuvo 2 caídas o más, o tuvo una caída, pero esta caída le provocó una lesión, entonces estaríamos en un escenario de un paciente con un elevado riesgo a caerse, y por lo tanto estas intervenciones terapéuticas que se realizan hacer desde una evaluación multifactorial y todos estos tratamientos que involucra desde educación al paciente, la indicación de suplementos con vitamina D y calcio, referir a rehabilitación con el objetivo de mejorar funcionalidad, fuerza y balance, tratar y monitorizar una posible hipotensión si es el caso, manejar tratamientos farmacológicos, evaluar problemas de los pies, optimizar visión y seguridad en casa, etcétera. Entonces, bueno, es importante aquí, en el caso de esta paciente, pues nos encontramos con que la paciente tenía un riesgo elevado a caerse, y pues esas intervenciones fue importante hacerlas. En los estudios séricos, en la analítica, encontramos que, bueno, la prueba de lípidos pues tenía algunas alteraciones de colesterol total, LDL y triglicéridos que estaban fuera de rango, que estaban elevados. Las pruebas de función hepática también, alteraciones en todos los distintos tipos de bilirrubinas que estaban también elevados, que esto obviamente pues nos obliga a considerar una referencia a medicina interna o a geriatría. Y de forma importante para este caso, desde el punto de vista de la salud ósea, es muy importante considerar la fosfatasa alcalina, que puede estar elevada como, digamos, sabemos que es un marcador óseo y que puede estar elevada cuando hay una resorción acelerada, y la albúmina, que es un importantísimo transportador de calcio y que si está disminuida, pues es importante normalizarla para favorecer un transporte de calcio adecuado, y en caso de que esté disminuida, pues tenemos que hacer un ajuste cuando hablamos de los niveles de calcio. El calcio que aparece en un estudio de, como lo vemos aquí, cuando la albúmina está disminuida, entonces se tiene que corregir con base en la hipoalbuminemia o los niveles de albúmina que presenta el paciente. Siempre es recomendable evaluar el calcio corregido en estos pacientes. Y bueno, como parte de la evaluación integral, tenemos que considerar la función renal, y en la mayor parte de los casos, de hecho, se recomienda hacer una evaluación de orina en 24 horas, cosa que esta paciente no tuvo, pero sí se hizo una evaluación de hormona paratiroidea y de los niveles de vitamina D, que recordemos que muchas veces una hipovitaminosis D puede generar un hiperparatiroidismo, y este hiperparatiroidismo que sea la causa de una osteoporosis. Entonces, bueno, aquí esos estudios se hacen con el objetivo de también descartar algunas de las osteoporosis secundarias más frecuentes. Y bueno, terminó en lo siguiente, que es el plan integral, que fue, aquí está un poco extenso, pero bueno, predominantemente fármacos y terapia física encaminados a disminuir dolor. Se inició suplementación con micronutrientes de calcio y vitamina D, o voy a decir con suplementos. Se hizo una valoración, o se solicitó una interconsulta a audiología por la cuestión audiológica que ya comenté, a odontología, y se solicitó laboratorios de control, es decir, vitamina D posterior a la suplementación, para asegurarnos que tras la suplementación podamos posteriormente encontrar los niveles ya normalizados, que sería arriba de 30, aunque lo recomendable en pacientes con osteoporosis y cada vez más es entre 40 y 60, son los rangos que cada vez se recomiendan más, aunque bueno, en guías de práctica clínica es que esté entre 30 y 100, todavía se mantienen, si nos queremos ver así como muy estrictos en lo que hasta ahorita la literatura ha dado más peso.
Y bueno, el ejercicio que tiene que estar encaminado a la corrección postural, fortaleciendo extensores de columna, romboides, serratos, estirar pectorales y dorsal ancho, claramente con esta condición de hipercifosis dorsal, pues eso es súper importante, así como la propiocepción para disminuir el riesgo de caídas, el fortalecimiento con resistencia progresiva. Aquí es muy importante que la resistencia se busque progresar, porque después de un tiempo el fenómeno adaptativo hace que el impacto o el efecto que tendría el ejercicio de resistencia en el hueso se pierde si no se hace progresiva la resistencia. Y el fortalecimiento a músculos estabilizadores de columna lumbar, por supuesto. Enseñanza de higiene columna, enseñanza de riesgo de caídas y de qué medidas o qué modificaciones se pueden hacer en casa para modificar o disminuir la presencia de factores tanto extrínsecos para caídas como intrínsecos, es decir, también considerar tanto condiciones ambientales como condiciones de otras comorbilidades. En el caso de la paciente, afortunadamente no tenía comorbilidades que la predispusieran a esto. Y en cuanto a la educación, bueno, es bien importante aquí explicar al paciente de qué va a tratar de aquí en adelante el abordaje terapéutico. Entonces, explicarle de qué trata el padecimiento, qué es la osteoporosis, qué pasa si no la trata o qué pasa si en un futuro suspende el tratamiento integral que es tanto el fármaco como el ejercicio, como la alimentación, como los baños de sol y como la suplementación con calcio y vitamina D, que son las 5 áreas del tratamiento, que son, yo espero que se aprendan bien estas 5 áreas, yo así se los explico normalmente a los pacientes, siempre tenemos que estar con esas 5 áreas cubiertas y evidentemente cada una de estas 5 áreas individualizadas, claramente. Y bueno, pendientes que todavía tenemos con la paciente, iniciar el tratamiento farmacológico específico de acuerdo a los resultados de estudio, porque una vez que se normalice la vitamina D, es entonces cuando se recomienda el inicio del tratamiento farmacológico y que bueno, en este caso estaríamos encaminados a un tratamiento farmacológico para osteoporosis de tipo osteoformador. Ajustar la dosis de vitamina suplementaria según el resultado que obtengamos en sus próximos laboratorios para medición de niveles séricos. Muy importante el apego, que eso es algo que constantemente nos cuesta trabajo lograr con los pacientes, sobre todo estamos hablando de una enfermedad que es crónica y que no se cura y que no debe dejar de atenderse en el tiempo. No significa que va a tener que estar acudiendo a citas médicas cada mes o cada 2 meses. Habitualmente un paciente que ya está con tratamiento farmacológico, que ya tiene un buen apego al tratamiento no farmacológico y a las medidas de ejercicio, de alimentación, etcétera, y ya entendió cómo se tienen que llevar estas 5 áreas, son pacientes que podrían, si tienen un buen apego, podrían evaluarse una vez al año con los estudios necesarios para, bueno, y además de vigilar el apego, claramente, ¿vale? Entonces, bueno, voy a decir como análisis, pues tenemos un paciente con osteoporosis tanto por diagnóstico por densitometría como por diagnóstico clínico, es decir, las fracturas por fragilidad, desde la fractura de radio distal que tuvo, ¿no?, hasta la fractura actual, que tiene una hipovitaminosis D o una insuficiencia de vitamina D. A quienes se le inician suplementos de calcio y vitamina D, se ofrece un tratamiento osteoporótico, se explican las posibilidades de tratamiento farmacológico para osteoporosis, mismo que se decidirá en un futuro, y la paciente se lleva esta información porque es muy importante que la vayan considerando tanto las preferencias de vías de administración, de costos, etcétera, desde lo que nosotros hayamos recomendado al paciente. A veces es, oiga, esto va a ser lo mejor para usted, cuesta tanto o hay que solicitarlo a la institución y esa solicitud involucra esa serie de pasos y este tipo de criterios o requisitos para que se pueda solicitar y se le pueda ofrecer al paciente. Entonces, todo eso hay que irlo contemplando desde la primer consulta, mismo que se hizo con esta paciente. Y bueno, evidentemente se inició la parte de terapia física con los objetivos que ya comentamos aquí. Y bueno, voy a decir que si todo este tratamiento se hubiera dado desde la pandemia, bueno, en vez de la pandemia, pues no estaríamos frente a una paciente que ha tenido todas estas limitaciones durante tanto tiempo. No tendría por qué estar en una circunstancia tanto de dolor como de limitación funcional en la que se presentó 2 años después.
Bueno, espero que haya sido de su agrado y de su interés. Es un tema que es muy importante de pacientes que pues muchas veces no atendemos o que es muy fácil dar por hecho que el dolor, si es pasajero y no fue importante, no hacemos estudios de imagen y aquí en pacientes que tengan riesgo de osteoporosis o que tengan antecedente de fracturas, pues entonces nos vemos obligados a evaluar una posible fractura vertebral. En el caso de esta paciente desde el 2015 tenía osteoporosis, no tuvo un tratamiento adecuado. No estoy diciendo la culpa de quién fue, tal vez se lo indicaron, tal vez no, pero no lo tuvo. Y después tuvo una fractura de radio distal y tampoco tuvo un tratamiento para osteoporosis adecuado y luego vino la fractura vertebral. Entonces esto es algo que se conoce como una cascada sobre todo la cascada de fracturas, que es que cuando tienes una fractura, que habitualmente la primera por grupos etarios es la de radio distal, pues desde ahí se tendrían que iniciar el tratamiento para osteoporosis, ¿no? Para evitar las fracturas subsecuentes. Idealmente, pues desde lo que se diagnosticó osteoporosis, si hubiera llevado un tratamiento adecuado para mejorar la densidad mineral ósea y para disminuir el riesgo de caídas, tal vez ni siquiera hubiera tenido la fractura radiodistal porque no se hubiera caído, tal vez, ¿no? Eh, y si me voy más para atrás, bueno, pues claramente hacer prevención primaria, que es mejorar la salud ósea desde antes de tener una condición que involucre una baja densidad ósea. Bueno, pues muchas gracias, espero que haya sido su agrado. Aquí estoy a sus órdenes y aquí pueden consultar también mi correo.